de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más de su espacio, como cada semana, el espacio de Juan Manuel, aquí en Twitter, X, que todo el tiempo yo le diré Twitter, independientemente de que le cambien el nombre, como cada semana con diferentes temas, diferentes invitados, y por qué no, diferentes experiencias y conocimientos en una red social que necesita aporte, necesita conocimiento, necesita sabiduría, necesita un poquito solamente, señores, de cosas importantes, que cuando nos vayamos a la cama digamos, wow, en el espacio de Juan Manuel aprendí esto. Y este episodio no es la excepción. Hoy tengo como invitado a mi amigo Francisco Holguín, pero antes quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible este espacio y estos temas. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Traducción, localización e interpretación en todos los idiomas. En Hermes Traducciones trabajamos los idiomas inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, francés y también árabe e italiano. En Hermes Traducciones, su empresa ideal en eventos, traducción legal de documentos y también una traducción precisa y confiable en las manos de los mejores. José Luis Matos a la cabeza en el 829-340-5139. 829-340-5139, Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Y si usted quiere o tiene una empresa o quiere patrocinarse aquí, quiere que su empresa o su evento o lo que sea se patrocine, usted solamente me contacta para patrocinios y acordamos un precio razonable. Sin más, quiero darle las gracias a mi invitado y darle la bienvenida a Francisco Holguín, que es ingeniero civil, meteorólogo, administrador de empresas, gestor de riesgos, servidor de la naturaleza y también una persona comprometida totalmente con el conocimiento y con la meteorología en un país donde no solamente son huracanes, aquí tenemos todo tipo de fenómenos meteorológicos. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Francisco Holguín. Bienvenido, Francisco. Muy buenas noches, caramba, qué placer para mí estar aquí contigo en este espacio, el espacio de Juan Manuel. Qué bueno la gente que se suma a este espacio y tal como tú decías en la introducción, irse a la cama con algo que aprendió nuevo, temas diferentes todos los días. Y qué bueno que estamos aquí. Yo de verdad que agradecido que me dé la oportunidad de compartir conocimiento, que es lo que se hace por este maravilloso espacio. Un joven emprendedor, una forma, esa inquietud que tiene de llevarle a las personas informaciones valiosas y lo hace por esta vía. Así que buenas noches a todos los que se van sumando y aquí estamos para compartir algunos temas de conocimiento e inquietudes de la población. Gracias, Francisco. Y de verdad el reconocimiento es recíproco, hermano. Yo cuando siempre veía tus predicciones y que todavía las veo porque te tengo la notificación activa, hermano. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es Sí, importante. En un país como este hay que claro, estar informado. claro. Y veo que también haces unos videos explicando muy bien todo y tu transcurrir en la meteorología. Sabemos, Francisco, la lamentable noticia de lo que pasó en Valencia con la Dana. Entonces, la primera pregunta es, perdón, sería, eh, ¿podríamos tener algo en RD, República Dominicana, parecido a lo de Valencia o lo de los noviembres del 22 y 23? ¿Se podrían asemejar a semejante tragedia, vamos a ponerlo así, meteorológicamente hablando? Bueno, primeramente decirle que lo que pasó allí en Valencia o lo que pasa cada cierto tiempo
en esa parte de España que está bañada por el mar Mediterráneo, que se conocía como gota fría. Todavía algunos meteorólogos más viejos le llaman gota fría, ya lo más moderno de los 80 hacia acá, eh, se ha estudiado suficiente este tema y se conoce como una depresión aisladas en los niveles altos porque es una baja presión y donde quiera que hay baja presión es sinónimo de inestabilidad atmosférica y cuando se combina lo frío con lo caliente y siempre esto suele darse en esa parte de España porque siempre se da a finales del verano, principio del otoño, donde todavía las aguas del mar están calientes ahí en el Mediterráneo y se combina un viento del este, como ellos le llaman, viento de levante. Valencia tiene hacia el oeste mucha montaña, entonces esta zona fría se queda sin movimiento y toda esa humedad, toda esa energía la descarga en una zona muy pequeña y ahí vienen estas situaciones que como te decía, no es nuevo. 1957 se generó una depresión aislada de niveles altos, en ese tiempo todavía se le decía gota fría, no se conocía mucho de esto, pero históricamente es un fenómeno que sucede en esa parte del este de España, repito, esa zona que es bañada por el mar Mediterráneo, también en Murcia, que está al sur de Valencia, y más al este estaba la zona Barcelona, que, que también son zonas que se han presentado estas situaciones en Italia, en el Líbano, en Grecia. Es muy normal que esto suceda cada cierto tiempo en esa zona. Ahora, para la República Dominicana, no, no se dan las condiciones atmosféricas para que una eventualidad como esta pueda llegar y generarse en República Dominicana, porque primeramente eh, hay que ver la génesis de lo que se llama depresión aislada de niveles altos. Es desde la zona de lo que se conoce como el chorro polar. Imaginémonos, para que la gente que nos esté escuchando, usted tiene una naranja y esa naranja usted comienza a darle vuelta y en un momento le pone una navaja y esa naranja comienza a pelarse sola. Imaginémonos que esa cáscara es parte de lo que es el chorro polar, pero en un determinado momento hay, un, hay una parte de ella que sale de ese ritmo, de esa circulación, se aísla, como el aire frío pesa más que el aire cálido, comienza a moverse entonces hacia el sur, hacia latitudes medias y aproximadamente la zona donde está España, que son latitudes medias, ahí va encontrando lo que son esos ingredientes, se aloja en una zona determinada y como tiene que haber calor para que se den las grandes lluvias, entonces eso sucede allí en las latitudes medias, sobre todo en esa parte de Europa. Para que esto pueda llegar aquí, el recorrido es muy grande y antes de llegar ya ha dejado en su ruta las lluvias. Nosotros solamente tenemos que observar lo que son los sistemas frontales. Son cosas diferentes, pero tú te das cuenta que aquí hace un frío muy tímido, muy leve, pero nunca situaciones como esta, la de España. Así que el pueblo dominicano puede estar tranquilo de que una situación dantesca como esta que hoy la tecnología nos acerca, nos lleva hasta allí, incluso en Google podemos recorrer la calle de Valencia, mirar cómo estaban, mirar lo que está pasando ahora, hacer comparaciones. La gente tiene miedo. La naturaleza nos está mandando un mensaje y tenemos que recibirlo. Así que los dominicanos podemos tener situaciones extremas como la del año 2022, en noviembre, que hace 2 días, el día 4, hoy estamos a 6, se cumplieron 2 años de ese evento extremo, que sí podemos considerarlo como un evento extremo, porque fuimos sorprendidos por las lluvias, no había nada en el ambiente. Un viernes muy bonito, una tarde soleada y de un momento a otro, después de las 6, se presentó esto. En el año 2023 tuvimos un evento de grandes lluvias, que no era un evento extremo porque era un disturbio que le dábamos seguimiento, pero justamente se centró
un campo nuboso en la capital y dejó grandes precipitaciones, como también en el sur, en San José de Ocoa, San Cristóbal. Y bueno, este noviembre 2024, si tú me preguntase si es similar o lo podemos comparar de que esto todos los años se estará presentando, yo te podría decir que este noviembre también fue un noviembre de no murieron personas, pero lo que pasó en Santiago, lo que ha pasado en Santiago, lo que pasó en Valverde, lo que pasó en Santiago Rodríguez, lo que pasó en Dajabón, o sea, siempre vamos a tener, si hay inestabilidad atmosférica, cualquier punto del país se puede generar grandes precipitaciones, no necesariamente tiene que ser en la capital, y es lo que yo quiero decirle a los dominicanos que me están escuchando y que van a ser multiplicadores de esta información, que no hay que tener miedo, lo que hay que siempre estar preparado, porque los eventos de la naturaleza van a estar ahí, cada día serán más extremos, serán más recurrentes, llegarán, no tendrán que durar mucho tiempo para llegar. Un ciclón no tiene que durar 15 ni 20 años para afectarnos. Así que lo importante es trabajar la gestión de riesgo a desastre, que es con lo que nosotros tenemos que enfrentar estas eventualidades del clima que nos dan cada día en la cara y que no es una situación ni de República Dominicana ni del Caribe, porque hoy Polonia está inundado totalmente, siguen las lluvias en Valencia, siguen las lluvias en Cataluña, o sea, en la parte de Barcelona, está Barcelona, sí. lloviendo, o sea que son situaciones que se están presentando en el mundo porque cuando se hace más lento, se ralentiza lo que es ciertas circulaciones, trae perturbaciones y eso es lo que está pasando ahora mismo a nivel planetario. Situaciones que no se veían antes, la gente se la achaca al cambio climático, cosa que yo tengo mi reserva porque cuando tú tienes eventos que son recurrentes, o sea, que tú sabes que se te han presentado en el año 1800 se te presentó. El cambio climático no era tan fuerte, se te presentó a mediados del siglo pasado. Tampoco el cambio climático se estudiaba. O en su defecto, cada cierto tiempo la Tierra hace cierto movimiento para equilibrarse, aunque esta vez lo estamos viendo, no están llegando porque tenemos tecnología. Eso es correcto, hermano. Y Holguín, hablando de cambio climático, mira, hoy yo estaba hablando con unos españoles que conozco y le estaba diciendo a ellos, estábamos hablando del tema de Valencia y me decían de que hay zonas que están pobladas donde son territorios de cauce de ríos, Holguín. Entonces, no del todo la naturaleza tiene la culpa de lo que está pasando, sin quitarle responsabilidad, sin restarle responsabilidad a la madre naturaleza, pero también hace falta un poco de concientización. Yo pensaba que este tipo de situaciones, esas riadas, Holguín, solamente lo veíamos aquí, en estos países, en Nicaragua, en El Salvador, en países de América Latina, de América Latina, perdón, en vía de desarrollo. Pero mira lo que ha pasado en España. También se ha dado el suceso de que en España, esa parte de Valencia, hubo unos movimientos de unas presas y represas, que también se habla de que eso fue la causante de que el río tomara más fuerza y que su cauce fuera mayor. Entonces, ¿cómo está la respuesta de la población en República Dominicana y en muchos países, tomando en cuenta que también Colombia se inundó, que no lo mencionamos, Holguín, pero también en Colombia hubo una situación ¿Sí? de mucha lluvia y de inundación también? Bueno, yo te puedo decir que, mira, ningún país está preparado para una catástrofe, para un desastre natural. Lo que pasa es que en Valencia, yo soy de la escuela española de meteorología, donde yo me formé. Eh, Muy yo bien, soy muy bien. práctico, por eso los españoles son prácticos en los asuntos meteorológicos, no andan dando tanta vuelta. Entonces, yo quiero decirte que allí la situación no es diferente a los países nuestros, solo que ellos han invertido en en gestión de riesgo hay algo que se conoce como mitigación.
tú tienes un problema, tú no puedes borrar ese problema porque puede ser muy caro, puede ser muy costoso, pero tú lo mitigas. Tú sabes que va a Sí, llover en el este, en San Pedro, en la Romana, y bueno, tú sabes que la cañada está ahí. ¿Qué tienen que hacer la gente? Bueno, ¿cómo? Déjame subir los ajuares que tengo en la casa porque ahorita esto se inunda. O sea, tú mitigas el problema que te va a llegar. En España, en el año 1957, ahí en Valencia, cuando se dio la primera, esa dana ya, vamos a decir, de cuando los estudios permitían eh, hacer más políticas públicas, ellos cambiaron el cauce del río. Bonito, maravilloso, un río hermoso, donde andan embarcaciones. Imagínate que tú estás en el Soco, en la Romana, ese río, o está en la represa, allá cruzando la parte del río Chabón, y así sucesivamente, solo que estos ríos, ellos lo han adecuado, están bien canalizados, encachados, bonitos, pero siguen siendo vulnerables. Porque cuando tú tienes situaciones como esta de España, que te caen 400 milímetros de lluvia, o sea, 400 litros de agua en 2 horas, solamente usted que me está escuchando y no tiene la idea de lo que es un litro, imagínese un litro de agua. Imaginémonos que cogemos una caja de esta de leche, la vertimos en un metro cuadrado. Eso va a ser una lámina de agua, de leche, de 1 milímetro. Por eso los españoles no hablan de milímetros por milímetro en lluvia, sino hablan de litros por metro cuadrado, que es lo mismo. Cuando tú tienes 400 botellas de esa en un litro en un metro cuadrado, eso es mucha agua. Entonces el agua, no, la tierra no es horizontal. Entonces, además, allí hacía tiempo, y para llegar al tema de República Dominicana, cuando yo estaba ya en el año 2003, que ya terminaba mi maestría, uno de los temas de estudio que tenía el centro, la EMET, que así se llama hoy, la Agencia Meteorológica Española, era la Dana de 1996, que fue en la parte al sur afectó Valencia, pero fue por la zona de Murcia, que está al sur de Valencia. Ahí murieron muchísimas personas y pasó lo mismo que ahora. ¿Dónde llovió? En la zona de montaña, y se reflejó en la parte baja, y la gente estaba muy tranquila, su camping, haciendo todo. Eso fue en Murcia. Esta vez ahí en Valencia pasó algo similar, llovió arriba, y el río, la cantidad de agua que le llegó por los afluentes, no soportó, y ahí está el desastre. ¿Cuál es la preocupación mía para República Dominicana? Que nosotros, y contestando esa pregunta que tú dices, si estamos preparados como población, pero también a nivel de los gobiernos locales y gobiernos centrales, yo te podría decir que el pueblo dominicano ha ido aprendiendo dónde está, cuál es su vulnerabilidad, pero nosotros estamos muy confiados porque estamos siendo reactivos, más no somos preventivos. Tú puedes observar que aquí se inunda cada vez que llueve. Vamos a ver mañana que va a estar lloviendo en la provincia de Altagracia, va a amanecer lloviendo ahí en Higüey, en La Romana, en El Ceibo, en Atomayor, y zonas que se inundan en el este. Tú vas a observar que mañana vuelven y se inundan. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando la gestión de riesgo a desastre, ni estamos aplicando esas políticas públicas en función de la gestión de riesgo. O sea, nosotros iremos a sacar, no vamos a decir que vamos a sacar cero en el año 2030, cuando tengamos que hablar ante las Naciones Unidas, qué hemos hecho con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, que fue en el 2015 que se firmó el Acuerdo de París, porque nosotros nos inundamos, nosotros le tenemos miedo a las señaléticas, nosotros no queremos trabajar, mi mamá me decía en paz descanse, que cuando ella estaba en una loma por allá, hay un pajarito que le dicen, yo creo que es el carrao, o que cuando
que él dice que va a hacer una casa cuando va a llover, pero cuando pasa la lluvia decía, no voy a hacer nada. Eh, Sí, eh, sí, sí, como que grita, dice eso. exactamente, parece un pájaro prieto. Ella me mostraba. Se parece al cuervo, se parece al cuervo Exactamente, realmente. yo creo que era el cuervo que ella me decía, que el cuervo cuando estaba lloviendo decía, voy a hacer un bohío, y cuando pasaba todo decía, no voy a hacer nada. Entonces, nosotros somos a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobierno central, yo entiendo que el país debe ajustarse a lo que manda el marco de Sendai. El marco de Sendai es, es lo que sustituye al protocolo de Kioto, que era un poco aéreo, estábamos haciendo la base, pero Kioto cumple su objetivo, no se dan las condiciones, luego se aprueba el marco de Sendai, que tiene 4 prioridades, que es conocer el riesgo, enfrentarlo, invertir en el riesgo y sobre todo enseñar la educación continuada. Entonces, nosotros como país, yo entiendo que somos muy mediáticos. Los funcionarios no tienen ni los gobiernos locales ni los funcionarios del gobierno central tienen una agenda del país. Creo que hay una agenda más personal que una agenda de tú decir con orgullo, yo duré 4 años en el gobierno y yo aporté para esto y hice la base para que continúe, para que el que llegara a continuar haciendo esto. Creo que cada uno tiene una agenda muy personal, muy mediática, y eso nos lleva muy lento en lo que es la gestión de riesgo a desastre. Por lo que te digo, porque yo salgo en la capital mañana y vamos a ver las inundaciones. Aquí va a llegar en un momento un huracán categoría 5 que nos va a desgranar en un sentido llano, te lo digo, porque nosotros estamos confiados. Solo hay que ver si estamos tan confiados que aquí ya no se construye mirando las normas. Ok, y quiero hacer una excepción con esto para que no me vayan a interpretar. Eh, las constructoras construyen con normas, la, las grandes agencias inmobiliarias construyen con normas, el Estado construye con normas. Ahora, el Estado eh, lo que construye es para él. En el Estado no se genera riqueza, genera, el Estado construye políticas públicas para que el que invierte haga riqueza y pueda generar empleo. Ahora, solo hay que ver cuando pasa cualquier ciclocito cerca de nosotros, una fuerte brisa, tú ves que alguien que hizo una inversión de 1 millón, 2 millones de pesos para poner una caseta, para poner un lugar donde vender, fácilmente eso se le va. ¿Por qué? Porque lo construyó con el maestro constructor, no se buscó un ingeniero que le dijera, mire, usted necesita aquí, porque esta es una zona en el este donde llegan los ciclones y aquí hay que trabajar con esta normativa. Yo incluso he dicho en algunas ocasiones que me ha tocado hablar de estos temas, como estoy ahora, que aquí en el país deben haber normas para construir diferente a la de Santiago que la que se construye en Punta Cana, porque las normas de Punta Cana deben ser más estrictas en lo que tiene que ver con vientos y terremotos, a diferencia de Así Santiago. como, así ¿Sí? como esa normativa, perdona que te interrumpa, Francisco, así como esa normativa está en la Florida, por ejemplo, para la construcción de vientos huracanados. Exactamente. Entonces, nosotros en el este, muy bonito, tenemos unos techos maravillosos de cana, pero tenemos nosotros una norma que nos diga cómo se debe construir un techo de cana. Muy probable tengamos gente con muchísima experiencia que nos va a construir el techo, la parte de la estructura de madera. Muy bien, va a poner los pernos donde van, bien ajustados por la experiencia, pero ¿y la cana? O sea, lo que quiero decirte es que nosotros, por cada fenómeno que pase por aquí, no podemos que el que haya hecho una inversión después lamentándolo, perdió todo, porque eso pasa ante los eventos de la naturaleza. Y lo que estamos hoy nosotros mirando como si estuviéramos tan cerquita de Valencia, es
una señal de que tenemos que estar preparados, porque aunque una Dana no vaya a llegar a República Dominicana, nosotros tenemos cosas peores que la Dana, que son los ciclones y los eventos. Estamos en el trópico, donde la dinámica atmosférica es muy volátil, es rápida, y de un momento a otro tiene un tornado, tú tienes un ventarrón que te tumba la casita. O sea, tenemos Sí. que comenzar a tener conciencia desde los gobiernos locales con esas áreas que ellos tienen, que es planeamiento urbano, ser estricto, porque queremos una sociedad con normas, queremos una sociedad organizada, pero resulta que cuando a nosotros nos llega ese supervisor del ayuntamiento, le decimos 4 cosas feas, porque lo que entendemos, esto es lo que anda buscándosela. Tal vez ellos mismos se han ganado ese mote, pero nosotros tenemos que comenzar a crear más conciencia, hacer planes a largo, mediano, largo plazo del país que queremos ante las eventualidades del cambio climático, que no es una mentira y que todos los días vamos a estar observando eventos de la naturaleza más violentos, y que todo lo que tú construiste durante una vida fácilmente tú lo pierdes en 30 minutos o en 10 minutos. Eso es correcto, hermano. Olguín, sabes que mencionaste una palabra interesante que yo también como constructor aquí en la zona y como doliente de la zona de Punta Cana, siempre vivo recordando y mencionando, y es planeamiento urbano. El planeamiento urbano aquí brilla por su ausencia. Yo inclusive estuve en una actividad que hicimos de la Peña Constructiva, que aprovecho y les envío un saludo si conocen a alguno de sus miembros. La Peña Constructiva es un movimiento de ingenieros, arquitectos y agrimensores que buscamos siempre la mejoría en el sector construcción. Y tuvimos Qué una bueno. peña, sí, sí, inclusive voy a hablar contigo en privado para agregarte a ese grupo de WhatsApp, que yo creo que usted como ingeniero civil y como científico debe de estar en esa peña. Pero volviendo al tema, Holguín, yo tuve una reunión con el alcalde de la zona de Verón Punta Cana, que es el señor Manuel Rodríguez, Mi amigo Manolito. Manolito, sí, y hablamos largo y tendido del planeamiento urbano, y él me dijo que se está trabajando en eso, incluyendo vías de acceso para que el trayecto de Verón hacia Bávaro y de Verón hacia Punta Cana y de Punta Cana hacia Bávaro y viceversa no sea tan tedioso. Y él me dijo algo interesante y que a la vez me llamó la atención, y me dijo que en el 2030 aquí van a estar viviendo 1 millón de personas. O Bueno, sea, no lo dude. Es la sí, zona de mayor desarrollo, y aunque tú tienes una población que flotante, sí, que entra y sale, el asunto de turismo, la zona con mayor desarrollo inmobiliario es esa. Y sí, precisamente, yo sé que tú vas a continuar con lo que te estaba diciendo, pero para que no se me vaya la idea, eh, yo soy, yo hice un diplomado en Guatemala que se llama Ciudades en riesgos versus ciudades resilientes en el horizonte del cambio climático. Hoy día le doy la gracia a los profesores españoles, que solo da la agencia española de la ESI. Me tienen como profesor cuando se hacen estos diplomados, porque somos un país, estos temas que pasan en República Dominicana, yo lo documento todo, tengo imágenes, trato de generar algún documento, aunque no lo publique, lo tengo ahí como asunto de estudio mío. Entonces, yo creo que si ese alcalde Manolito está pensando de esa forma, al menos en pensamiento, él está muy bien, porque hay sí, zonas en el este, por ejemplo, el río de Friusa, hay otras zonas que se ha desarrollado de forma demasiado desorganizada. Entonces tú tienes que ir pensando en tú no seguir creando zonas tan vulnerables que tú mañana no puedas realizar, eh, eh, mostrar tus capacidades en cualquier situación
que se presente, sea de un temblor de tierra, sea de situaciones, e incluso con actos de incendio. O sea, las ciudades tenemos que repensarla, la que ya tenemos, adecuarla a los viejos, a los nuevos tiempos, pero la que vienen, como el este, hay que sentarse en una mesa con todos los organismos, turismo, policía, con el gobierno central, y definir qué es lo que se quiere al 2050 ahí en el este, o en su defecto, eh, vamos a crear más vulnerabilidad cuando lo que tenemos es que aumentar la resiliencia, y más en esa zona que es el escudo de los ciclones tropicales. O sea, que si se está pensando en que en una proyección que tal vez ellos han hecho, esa proyección la viven haciendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo irán creciendo las poblaciones en función del crecimiento económico, cómo va a ir creciendo lo que es el uso del suelo, y lo que tiene que ver eh, con la distribución de la persona por kilómetro cuadrado. Yo creo que si lo están pensando de esa manera, yo lo veo bien. Ahora, que no se quede solo en pensarlo, y que no seamos egoístas con el que va a nacer o el que va a vivir aquí al año 2050. Que bueno, como yo no voy a vivir aquí, que se joda todo. Yo creo que Exacto. tenemos que comenzar a repensar nuestras ciudades para con orgullo decir que mañana nuestros hijos, nuestros nietos, aunque nosotros no estemos aquí, que le hemos dejado un país organizado que crece todos los días, así como se cita el alemán, que no importa que esté viejito, el poco aporte que él hizo en su juventud, él está orgulloso, el norteamericano por igual, el francés, se sienten orgullosos de sus ciudades, y ellos tuvieron un rinconcito y solo pusieron un granito de arena. Eso es lo que yo quiero para República Dominicana, de que nos sentamos orgullosos y no seamos tan egocéntricos y narcisistas, de que solamente pensamos nosotros en el momento que estamos. Después, que el que venga resuelva. Yo creo que esa mirada es errónea, y la veo en muchos funcionarios de los gobiernos que hemos tenido, porque no solamente de este, de los pasados también. Eso es así, hermano. Y precisamente, como mencionaste como primicia que va a llover aquí en el este, Holguín, ya yo estoy preocupado. ¿Y sabes por qué yo estoy preocupado? Porque precisamente ese fue uno de los planteamientos que tuve con Manolito, el alcalde de Verón Punta Cana, y es de que aquí llueve una hora, Holguín, llueve una hora, y aquí la zona del Cortecito, la zona de Friusa, la zona de Verón, la zona del acceso entre los manantiales y la autovía, o sea, el bulevar turístico del este, se inunda precisamente por la cantidad de pocos invernales que hay, pero además de eso, el nivel freático está muy alto, prácticamente al nivel de la cota o del suelo, y eso favorece a que la inundación sea más amplia y mayor. Entonces, eh, él se preocupó y me dijo, mira, Juan Manuel, tú tienes razón, y ustedes como profesionales, eso es lo que yo quiero, que me retroalimenten. Nos reunimos con él, inclusive en esa peña estuvo Sergio Carlos, que ya tiene propiedades aquí, tiene una empresa inmobiliaria en la zona y ahora es socio de un hotel boutique y un hotel muy innovador que tiene en la zona de Miches. Y lo hablamos todos, fuera del tema de los accidentes, que son también un tema de preocupación, pero el tema meteorológico, estamos en costa, Holguín, y tú entiendes de que debe haber un plan nacional de gestión de riesgos que se haga como una ley vía el Poder Ejecutivo que pase por ambas cámaras para institucionalizar el tema climático como una preocupación nacional. Mira, nosotros tenemos la ley 147-2 de gestión de riesgo a desastre. Manda a que todo ayuntamiento y en toda entidad pública tiene que tener sus planes de emergencia, una unidad de gestión de riesgo a desastre, eh, que manda que los hoteles tienen que tener sus planes de emergencia, pero hay un tema que es algo engorroso, que es porque tú puedes tener tu plan y tú dices, bueno, yo tengo mi plan de emergencia ante la temporada ciclónica.
lo dice Manolito, lo dice el alcalde del municipio cabecera Higüey, lo dicen los demás alcaldes de los distritos municipales y los demás municipios que conforman Higüey, lo dice el de Boca de Yuma, en fin, cada uno dice, tengo mi plan de gestión de riesgo. Ahora, está faltando algo y es ese plan, esos planes, ¿cómo lo convertimos en uno solo? ¿Cómo ese plan lo hacemos un plan de la provincia de la Altagracia completa? Porque se necesita no ver la situación del cambio climático, las situaciones meteorológicas, tú no puedes verla de forma aislada, porque lo que está sucediendo en Verón en estos momentos, más tarde te puede estar sucediendo en la zona del Ceibo, en la zona de Tomayor, o en la provincia, o en el municipio cabecera Higüey, o te va a suceder en La Romana. Entonces, sí, yo entiendo que primeramente es una zona pujante. Es una zona que tú te reúnes con los gerentes de los hoteles y seguro que van a estar de acuerdo en que se trabaje un plan, pero no un plan solo de gestión de riesgo, sino un plan de la zona, porque tú acabas de decir el problema del drenaje. El problema del drenaje ahí en esa zona es complicado, porque como es una zona que no tiene montaña, tú no puedes llevar el agua Ni y si la acueducto llevas, tampoco, hermano. ¿cómo es? Ni acueducto tampoco tenemos. Precisamente, y eso es un tema que lo vamos a tratar. Primeramente, la recolección del agua que te cae cuando llueve. Los drenajes, y tú lo acabas de decir, tú haces en la capital, hay zonas que tú puedes agarrar, hacer un invernal, le hace un filtrante y muy probable tú conduzca el agua al subsuelo por esa zona. No es que tú no lo puedas hacer, solo que allí te va a salir más caro un, un, un invernal y un filtrante porque va a tener que encamisarlo con, eh, con tubo de tal espesor o si no en hierro, porque al tú tener una zona que es eh, de un suelo no muy duro, prácticamente vienen ahí lo que son que tú haces un drenaje, un filtrante y se te derrumba internamente y ya lo perdiste todo. Pero también la conducción del agua. ¿Qué yo propongo ante una realidad como la que se vive en la provincia de Altagracia y todo ese desarrollo turístico? Hacer lo que se hizo en Japón. Japón, para recoger el agua de su ciudad, ¿qué hizo? Eh, y en el este no hay forma de tú represarla. Entonces tú lo que tienes que hacer es una zona como un estanque en el suelo que te coja miles de millones de agua que te llegan allí. Sistema que la limpien, que recojan esos desechos sólidos que llegan, tener un mantenimiento continuo, porque luego va a llegar la época de sequía. Y esa agua de sequía, esa agua que tú tienes allí posada, miles de millones, tú pudiese mañana con bomba, entonces, que la manejen los agricultores y mantener ese ciclo de que el agua llegó, la recogiste, no se perdió, se fue a un lugar, esos grandes charcos, tú tienes dónde llevar el agua porque tú vas a hacer un hoyo que va a estar mucho más bajito que el suelo, por lo tanto el agua te va a llegar sin problema e incluso tú puedes, con esa solución, tú puedes hacer un drenaje, tú puedes hacer drenaje a la ciudad, que tú recolectes el agua y con tubería, sea de cemento o de tubo, con cierta zona que tú puedas ir manteniendo, como cuando nosotros hacemos el drenaje de un edificio para llevarlo al séptico, donde tú tengas todo tu registro y tú puedes recoger el agua de esa manera. Yo entiendo que esa tiene que ser la solución del este de la provincia de Altagracia. Pero volviéndote al tema que te decía que hay que tocar, tú me estás, tú me estás diciendo que esta ciudad crece todos los días. ¿De dónde sacan el agua? Del subsuelo. O sea, hay que buscarle una solución a eso, porque esa agua tú tienes que tener agua para una población que va en crecimiento. Entonces, yo creo que el este
está en el mejor momento, pero hay que sentarse con cabeza fría y hacer inversiones. Así como se coge un préstamo aquí en el país, se puede coger uno de 500 millones de dólares para solucionar esos problemas, porque esa misma agua que te llega allí, que tú puedas acumularla como ha hecho Japón, después tú puedes pasarla por un sistema de un acueducto, eh, vamos a decir, una planta de tratamiento, y esa agua que, que en vez de irse al mar, tú la recopilaste, entonces tú la vas a tratar y luego vuelve y la incorpora a los hoteles, a los hogares, y tú vas a tener agua allí. No va a ser, vamos a decir, que por un periodo muy largo, pero al menos tú resolucionas el problema del drenaje cuando llueve y al mismo tiempo tiene agua para devolverla tratada hacia los hoteles, hacia las viviendas y a esas tantas inversiones de mobiliaria que se está haciendo ahí en el este. O sea, hay que pensar grande y hay que pensar, no voy a decir como blanco, porque yo no tengo complejo ni de blanco ni de negro, pero hay que pensar en una forma de un desarrollo sostenible, porque de lo contrario va a llegar el momento que la zona más apetecible, más, eh, más bonita, que la gente quiere venir, conocer el este del país, resulta que te van a poner restricciones porque no hay agua en el inodoro. Entonces, tú tienes que ir pensando eso desde hoy, aunque la solución, porque en 25, 30 años tú vas a tener ese problema. Entonces, piénsalo hoy y comienza a ejecutarlo. Y yo creo que la solución es esa, hacer lo que hizo Japón con ese gran reservorio de miles de millones de metros cúbicos de agua, que luego él incorpora nuevamente a la ciudad o a los parques. Al menos Japón tiene mucha agua con la presa que hizo, pero lo incorpora para los parques, para la ciudad, para lavar, o sea, y mantiene el problema del drenaje de Japón. Lo solucionó, fue con una solución como esa que te acabo de contar. Eso es correcto, hermano. Y precisamente, hablando de la zona del este y hablando aquí con mi amigo Francisco Holguín, quiero darle la bienvenida, está por acá, a Bruno Benítez, que es director de coordinación del COE aquí en Punta Cana. Y es también, Amigo mío, Bruno sí, Benítez, Bruno, ese Bruno, es el encargado de gestión de riesgo de... por eso que tuve a Manolito pensando de esa forma, porque tiene un hombre al lado que sabe de gestión de riesgo de desastre, y es Bruno Benítez, que él, eh, así es. como tú dices, representante del COE, y es una persona activa. El único ayuntamiento que yo vi trabajando para las lluvias que se anunciaban en los días atrás, que las autoridades estuvieron anunciando, que gracias a Dios Sí. no se dieron en el este, pero el único ayuntamiento que yo vi fajado en el este fue ese. Al menos me llegaron las informaciones vía Bruno, videos, y qué bueno que está con nosotros. Bienvenido, Bruno, a este conversatorio. Así es, así es. Y quiero sumarme a ese agradecimiento, pero sobre todo resaltar aquí, tal cual como lo dijiste, Francisco, del tema de ese trabajo que viene haciendo Manolito. Manolito está comprometido con eso y él, su preocupación es precisamente que para el 2030, cuando aquí tengamos cerca del 1 millón de personas viviendo en la zona, o el 1 millón, que podamos circular sin problemas. Estando en una zona donde hay un crecimiento constante, aquí anual se entregan varios residenciales y creo que el desarrollo que se está haciendo, el planeamiento urbano, ha sido tímido, pero se está haciendo, por lo menos hay planes. Y hoy, precisamente hoy leí una noticia que te informo a ti, Holguín, y a los que están por acá. Me imagino que Bruno lo sabe. Yo no, esto no le va a sorprender a Bruno porque él lo sabe, pero Manolito anunció que ya está en comunicación con el gobierno central y con David Collado. Ya le entregó una propuesta para ampliar los invernales y el asfaltado de toda, prácticamente el 100% de la zona de Bávaro y Punta Cana. O sea que eso es muy importante. Eso es muy importante porque cuando la calle está llena de hoyos y está en mal estado, ese mismo aspecto se lo lleva el turista. Y nosotros somos una zona
una provincia que es netamente turística. Aquí todos dependemos del turismo. Por eso cuando en pandemia se cerraron los hoteles, no hubo producción turística aquí en la zona, todo el mundo estaba con la mano en la cabeza, porque precisamente esto es 100% turístico. Entonces, qué bueno y enhorabuena que se anunció ese proyecto, porque lo necesita. Aquí yo estoy preocupado ya, Holguín, porque me dijiste que mañana va a llover aquí y yo, cuando llueve, salgo asustado, hermano. Bueno, lo importante es, y la lluvia siempre trae sus situaciones en las ciudades, y más una ciudad como esta que está creciendo. Pero es como te digo, nosotros no vamos a evitar los entaponamientos, porque es una zona que está en crecimiento, pero sí evitar los accidentes. Y como te decía, esos grandes charcos que son repetitivos, por el momento no se ha observado esas imágenes que se observaron en Valverde antes de ayer, que se observaron aquí en noviembre pasado, en noviembre del 22, pero va a llegar porque esa zona del este es por donde entran las perturbaciones, por donde entran las zonas, las situaciones ciclónicas que nos afectan a nosotros, y solamente hay que mirar el histórico que nosotros tenemos. Entonces, sí, para la gente que no escucha, Bruno Benítez y todo aquello que manejan gestión de riesgo, mañana va a amanecer lloviendo en esa zona de la provincia de Altagracia, pero como te digo, si todos los alcaldes del este se unen y hacen un plan provincial junto con el gobernador, el senador, pero que sea un asunto que no miremos a Juan ni a Pedro, que tú quieres ser el protagonista, sino veámoslo con orgullo de nuestra provincia, de la provincia de Altagracia, de la Romana, del Cebo y de Atomayor. Vamos a hacer un plan, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a poner en una hoja las vulnerabilidades de nuestra provincia, cuáles son. Y entonces hacemos ese FODA de esas vulnerabilidades. Entonces, darle la responsabilidad a cada institución del Estado, la parte que le corresponde. Y los ayuntamientos que no manejan mucho dinero también van haciendo su partecita, por lo menos en la parte del mantenimiento de esa obra que pueda hacer el gobierno. Pero muchas veces los gobiernos centrales solo se enfocan en grandes obras para dejar esa marca como gobierno, como persona, pero no miramos que las pequeñas cosas te hacen una grandota. Entonces, esa situación en el este, donde en ocasiones tuvimos lluvias, me parece que fue a principios de este año o el año pasado, y me llegaron unos videos que hay una zona que el agua cruza por encima de la carretera. No sé si es la carretera del Coral, no sé qué punto es, porque no he visitado la zona post esos eventos de lluvia para darme cuenta realmente dónde pasa eso. Pero son soluciones que tú dices, bueno, esto le corresponde a obras públicas, subir la rasante de ese tramo de carretera. ¿Por qué? Porque nosotros, como tú acabas de decir, somos un país que vive del turismo. Me parece que el 14 o 18% del PIB entra de ahí, de la parte del turismo. Y hay que ver entonces la parte ya en lo que tiene que ver cuánto es el aporte de lo que aporta la provincia de Altagracia. Me imagino que todo tiene que ser del turismo. Entonces, nosotros no podemos permitir que en un determinado momento comience a llover y tú tengas en la capital 10 autobuses que vinieron a conocer la capital, y resulta que cuando van de camino, esos turistas están atrapados porque una gran crecida por una situación que haya, lo tiene a ellos atrapados. La sensación que se llevan, algunos dirán, yo volveré, algunos no se inquietarán, pero hay otros que sí se inquietan. Entonces, ese tipo de situaciones es la que un gestor de riesgo a desastre mira. Bruno la ve, pero el político no la ve. Entonces nosotros tenemos que enseñarle al político que haciendo esas cosas, él será más popular en su zona, porque hay que explicárselo de una manera que ellos lo vean en función
de qué tan popularidad eso le puede dar. Porque como la cosa se inundó la calle, a las 5 horas, 3 horas pasaron los turistas, pero esa no es la realidad del país que queremos si podemos solucionar esos problemas. Así que yo creo que el tiene que irse preparando y con un buen plan de gestión de riesgo a desastre. Tienen ustedes buenos actores. Ya me hablaste de Manolito y sé que ahí está Bruno y te digo que por eso Manolito habla de esa manera, que es lo que yo quisiera que los gobernadores, los alcaldes, los políticos en sentido general, el propio presidente de la República, a él le hagan entender cuál es la agenda al 2030 y qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Que cuando se hace una carretera, cuando se limpia un camino vecinal, eso está dentro de un objetivo de lo que tenemos. Entonces, que comencemos, que los políticos comiencen a hablar en el lenguaje de gestionar riesgo y de lo que se está haciendo en la función, en lo que tiene que ver con el riesgo a desastre. Entonces, eh, nosotros, los técnicos, siempre vamos a apostar a eso, a mirar el país que queremos en función de la gestión de riesgo de desastre. Pero el político no la ve así, tenemos que llevarlo a ello, como está haciendo Bruno, que lo felicito a Bruno, porque está haciendo que Manolito piense como un gestor de riesgo, mirando una ciudad resiliente en el horizonte de las situaciones futuras que han de llegar al y él lo está mirando. Y qué bueno que siga ganando más elecciones y que vengan más personas así como él, que son que al menos nos orgullecen a nosotros, los técnicos que vivimos en esto todos los días. Correctamente, correctamente, hermano, y me suscribo a tus palabras. Y vámonos para finalizar, Holguín, que ya estamos en la etapa final, con Rubén, que pidió la palabra. Rubén, tienes 3 minutos y contando para luego entonces finalizar con mi invitado Holguín. Buenas noches, Rubén, adelante. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. De igual manera a Bruno, que no lo conozco tampoco, pero me puede orientar sobre esta situación. He escuchado atentamente la situación del de Higüey, que estuve por allá recientemente, por La Romana, por Valladolid. Juan, te pido disculpas, fue muy rápido. No, tranquilo, tranquilo, hermano. Te he querido como quieras. Gracias. La situación mía es que yo soy maeño y para mí fue una sorpresa el ver la lluvia, la tanta agua que cayó sobre la ciudad de Valverde, principalmente Mao, el municipio. Ahora bien, hace 2 años, creo que Bruno me puede colaborar en esto, 2 o 2 años y medio, que se empezó, el gobierno central empezó a resolver el problema del drenaje, porque ciertos barrios de allá se inundan cuando caía un poquito de agua. Ahora con sorpresa vi que la gente estaba subiéndose hasta la azotea. Mi pregunta es, nosotros somos un pueblo rodeado de ríos, Río Ámina, Río Mao, el Yaque del Norte. ¿Qué va a pasar con esa construcción? O sea, nosotros no hemos sabido hasta dónde esa construcción que va en camino, no terminada, se pudo haber afectada ahora por este clima severo de esas torrenciales de agua que ocurrieron en Mao. Me gustaría si me pueden edificar un poco sobre eso, porque creo que es la primera vez que ocurre en Mao. Y muchas gracias. Adelante, hermano. Aunque tiene la palabra Bruno, en estos minutitos, vamos a darle la palabra a Bruno, Holguín, y luego Sí. voy con unos minutitos contigo. Adelante, Bruno, hermano. Buenas noches, hermano Holguín, y a todos los amigos que nos escuchan. Para mí es un placer, primero recibir ese elogio de cada uno de ustedes, más de Holguín, una persona que ha venido trabajando para que la República Dominicana se siga construyendo una cultura de resiliencia y aportando esas informaciones puntuales que son las que hacen que nuestra República Dominicana, principalmente nuestros más activos, nuestros dominicanos, los más vulnerables, pues tengan información importante. Respondiéndole al amigo Rubén, fíjate, nosotros somos los que decimos que debemos estar preparados primero conociendo cuáles son
nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades. Nosotros estamos rodeados de ríos, de arroyos y cañadas en gran parte del territorio. En el caso de Punta Cana no es el caso, sin embargo, a lo largo de los años, después de Fiona, nosotros hemos encontrado bastante insumos que nos han demostrado que es una ciudad vulnerable en cuanto a inundaciones urbanas y al norte de la ciudad con un río que también afecta a la zona norte y parte de la zona hotelera de Ubero Alto. En el caso del nordeste, el nordeste es una ciudad muy activa, es muy activa porque a medida que pasan los años nos va evidenciando cuán vulnerable es, pero también nos va evidenciando que a veces los actores importantes, en este caso me refiero a las alcaldías que juegan un rol importante, entonces no hacemos ese rol que tenemos que hacer. Sí es cierto que el gobierno ha ido agregando ese valor, agregándole esa importancia y haciendo de las inversiones correctivas necesarias, como lo es en el caso del Gran Santo Domingo, donde se está actualmente licitando lo que es el drenaje pluvial del Gran Santo Domingo, pero también se han hecho obras mitigatorias como el encauzamiento de muchas cañadas, así como se ha hecho en Santiago. Esto ha evitado que las inundaciones pues sean como antes, que caía una gota de agua y ya estaban inundadas. Sin embargo, esas acciones deben ir acompañadas de medidas preventivas. Esas medidas preventivas son los mantenimientos constantes de los invernales, esa programación, que la población comience a estudiar cuáles son los escenarios de riesgo que se le presenta cuando tenemos eventos hidrometeorológicos, pero también que es importante saber hasta qué límite yo voy a respetar un nivel de alerta. Algo fundamental que es lo que nosotros debemos estar preparados como dominicanos son a escuchar los niveles de alerta y esos niveles de alerta comenzarlo a poner en medidas de acción para nosotros como ciudadanos. En resumen y ya finalizando para que Holguín pueda continuar, lo más importante, y es algo que yo soy el más joven en el tema de gestión de riesgo, puedo decir, es lo más importante que como país primero conozcamos cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros escenarios de riesgo y que desde la municipalidad comencemos a ordenar el territorio ahora que tenemos una ley de ordenamiento territorial y comencemos a organizar, a identificar esa zona vulnerable y a limitar las construcciones en zonas vulnerables, a evaluar las infraestructuras, a realizar medidas mitigatorias, a realizar medidas preventivas y sobre todo a fortalecer los ciclos de fortalecimiento institucionales, comunitarios y de los organismos de protección civil. Excelente, muy bien, Bruno. Excelente, excelente, como siempre. ¿Holguín? Sí, Bruno está muy claro y esa es la parte, yo diría que hay una partecita que yo sé que más adelante los ayuntamientos tendrán que ir incorporando a ellos, porque esto es un asunto que hay que mirar de forma holística. Los ayuntamientos, algunos de ellos, tienen equipos que van a los sectores, a la junta de vecinos, a hablarle de los desechos sólidos. Pero este tema, que es un tema medular, es transversal para el desarrollo de un pueblo, que es la gestión de riesgo a desastre, también tiene que ser incorporado en la educación. Y creo que yo sé que Bruno en un determinado momento, o la alcaldesa aquí en la capital, o algún alcalde tiene que comenzar, cuando creen conciencia con esto, porque es como dice Bruno, si tú conoces cuál es tu vulnerabilidad, tú no vas a actuar. Eso es como que tú fueras jefe, para poner el nombre de jefe, en una, o encargado en una entidad pública, y, y a ti te pusieron allí porque tú eres amigo del director o del ministro, pero tú no sabes nada de eso. Tú no vas a poder tener emprendedurismo en esa área porque tú no conoces. Entonces, esa es la parte que yo quiero que incorporemos desde la Liga Municipal Dominicana, eh, a los alcaldes, que piensen cómo gestionar los riesgos. Entonces, a eso yo sé que más adelante esa educación continuada que los ayuntamientos van a los barrios, a la junta de vecinos, hay que incorporar
cómo los vecinos conocen su vulnerabilidad y cómo enfrentarla. Porque de esa manera tú vas a tener personas más capacitadas y sobre todo más preparadas, porque cuando, como dice Bruno, eh, aquí nosotros colocamos en alerta amarilla. Yo sé que esta noche, mañana, van a colocar el este en alerta amarilla, pero sabrá una persona de el que mañana le toque salir a trabajar en el motoconcho, en el paletero, el que sale a movilizar personas mañana en el este, ¿sabe lo que es una alerta amarilla? Bueno, porque la hemos convertido, la alerta amarilla y la alerta roja, la hemos convertido, bueno, está en amarilla, pero no importa nada. Entonces, cuando los ayuntamientos se vayan empoderando con estas entidades, unidades de gestión de riesgo a desastre, que le den los recursos, le preparen el equipo. Y, por ejemplo, tengo que poner a Bruno porque es mi amigo y lo conozco y yo sé que está aquí. Si hay otro gestor de riesgo a desastre que pertenezca a algún ayuntamiento, le pido excusa, pero hablo de Bruno porque le conozco y sé la bujía que es. Yo sé que mañana vamos a estar en la Junta de Vecinos del Hoyo de Friusa, en esos sectores, orientando la posición. No cuando ellos tengan el agua al cuello, sino irle diciendo, cuando está en alerta amarilla, esto es lo que usted debe hacer. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de su zona? Y la gente que pueda decir, sí, aquí se determinó que aquí hay una cañada que se inunda y yo cuando esa cañada, cuando anuncian agua, que es mucha agua, ya yo tengo que moverme a otro lugar. Pero no solamente un asunto del ayuntamiento, es crear ese equipo multidisciplinario con gente de meteorología, con gente de obras públicas, o sea, el COE, o sea, yo siempre trato de que la gente entienda, el COE en la capital, donde está el comandante Méndez, que la gente siempre ve por la televisión. También usted en su provincia, en su municipio, usted tiene un COE, porque allá en el este, si usted está junto con el alcalde Manolito, con la gobernadora, con el jefe de la policía, con el de la defensa civil, con el de los bomberos, es un COE. Si usted está ahí con este muchacho que es de medicina, que es doctor, que pertenece a salud pública, cuando usted tiene las entidades del gobierno juntas en un lugar, eso es el COE. Eso es lo que se le conoce como ese equipo de prevención, mitigación, respuesta que hay en todos los pueblos, que no sé cómo anda la defensa civil con esto, pero tiene que trabajarlo más para que existan más. Y de esa manera nosotros vamos a ir construyendo ese país que soñamos, ese país que queremos, pero sobre todo ante las amenazas de las eventualidades del ambiente, porque estamos hablando de un tema, de una amenaza de la que tiene la República Dominicana, que son los eventos hidrometeorológicos. Y si nosotros no somos capaces de prepararnos ante los eventos hidrometeorológicos, que son que tú puedes ir observando cuando un ciclón se te forma en el Atlántico y decirte cuándo va a llegar al este. Imagínate tú si es una desgracia de un temblor de tierra, de un terremoto que se da, que también tenemos amenazas. Así que a prepararnos, porque eso es lo que nos hace fuerte. La preparación es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser resilientes y a aumentar nuestra vulnerabilidad donde quiera que estemos. Eso es correcto, y agradecer a mi invitado, al señor Holguín, ingeniero, administrador de empresas, meteorólogo, una persona con vasta experiencia en el área de la meteorología. Agradecer también a Bruno Benítez, director de la gestión de riesgo de Verón, de todo Punta Cana. Agradecer a Rubén, a todos los que de una u otra forma se han sumado a este espacio. Y nuevamente... Bueno, y decirle sí. Juan, finalmente a Rubén, que la situación de Valverde, la que él observó, yo sé que él está mirando por la inversión que hizo el gobierno, que se puede deteriorar, pero esa situación de Valverde, y como él decía, estamos rodeados de río, ahí es que uno dice, caramba, ¿qué pasa con nuestras personas que nos gobiernan? Porque yo también cuando llueve, que me movilizo por la Avenida España, que me movilizo por la George Washington, yo digo, pero ¿cómo es posible que aquí haya un charco de agua cuando fácilmente con una canaleta que tú la puedes construir fácil, colocar encima acero inoxidable y canalizar el agua al mar? Y aquí tiene que hacerse un gran charco con un gran tapón, por ejemplo,
como uno que se hace cerca de ahí, del puerto Sanssouci. O sea, hay cosas que tú la ves que se pueden solucionar fácil, pero es precisamente por eso, no es la visión de gestor de riesgo en las entidades, en las instituciones. Y si no vemos cosas grandiosas, no las hacemos. Entonces, en Valverde, por eso yo inicié estas palabras cuando comencé el conversatorio, de que lo que ha sucedido este noviembre, si lo que pasó en Valverde se da nuevamente en la capital, hubiésemos dicho que por tercer año consecutivo volvió a suceder lo mismo y hubiésemos estado comiéndonos a las autoridades. Entonces, por eso yo digo, en cualquier punto del país, la situación de los noviembre se puede presentar, no necesariamente en noviembre. Lo que pasa es que estos noviembre hemos tenido perturbaciones, una variabilidad climática que favorece a eso, pero esto puede ser en agosto, en junio, en enero, en febrero. Grandes inundaciones van a estar siempre con nosotros y lo que tenemos que preparar. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Holguín. Gracias a todos. Recuerden que este espacio está grabado, lo pueden escuchar nuevamente y también lo podrán escuchar en las plataformas de podcast. Inmediatamente terminemos este espacio, venimos con Cristian Alexis, nuestro segundo invitado de la noche, y hablaremos sobre su nueva producción Gigante en Vivo. Te invito a ti, Holguín, y todos los demás, y también de su participación en la película La Grande, la película de Fefita La Grande, donde él tiene un papel importante. Así que buenas noches, descansen y ya en breves minutos tendremos por acá a Cristian Alexis, ese gran artista dominicano. Hasta la próxima, chao, chao. Buenas noches, gracias, Holguín, y muchas bendiciones, hermano.